Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Hermanos, está calientito, ¿verdad, hermanos? Sí, sí se siente, ¿verdad? Se siente definitivamente el calor, pero bueno, que el Señor nos ayude, hermanos. Y que por esta mañana podamos disfrutar de su palabra, aprender y ser desafiados. Quiero invitarles que tome su teléfono, tome su cuaderno de notas y escriba estas dos preguntas. En la serie de Jonás, hermanos, va a durar de 18 tenemos ahora, ¿no? O 19. De ahora 19, este domingo 19, hasta el domingo 9 de junio. Son 4 domingos que vamos a estar meditando en la serie de Jonás. Y ¿qué tal si escribimos ahí una interrogante que diga: ¿qué me enseñarás tú, Señor, a través de esta serie? ¿Qué me enseñarás tú a través de esta serie? Puede hacerlo en su teléfono, en el calendario, podría funcionar para un recordatorio, porque el 9 de junio vamos a abrir estas notas nuevamente y vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué me enseñarás tú, Señor, a través de esta serie? Y la segunda pregunta sería: ¿qué cambios harás en mi vida a través de la serie de este libro? ¿Qué me enseñará y qué cambios hará el Señor a través de esta serie? Y vamos a, quizás ahora mismo no las podemos contestar estas preguntas, pero el domingo 9 de junio seguramente esas interrogantes van a tener una respuesta. Ok, entonces estamos listos, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias, Señor, porque usted nos permite poder tener esta reunión como comunidad, Señor Jesús, como sus hijos, podernos ver, podernos ayudar, podernos abrazar, poder cantar y ahora mismo, Señor, poder escuchar su palabra. Señor, que no sea lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para nuestro crecimiento. Padre, nuestros oídos físicos como espirituales estarán expuestos durante 4 domingos escuchando acerca del libro de Jonás. Queremos verlo a usted, Señor, y queremos que usted nos enseñe, pero que también, Señor, usted nos diga qué cambios tenemos que hacer en la vida, Señor Jesús, a través de todo lo que usted nos enseña en este libro de Jonás. Padre, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones, bendiga nuestras mentes. Queremos tener mentes brillantes que capten todo su mensaje, toda su voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Cada domingo vamos a estar estudiando un capítulo. Y es un libro un poco difícil de encontrar en la Biblia, hermanos. Entonces, la mejor referencia que les puedo dar es que está después del día, hermano. ¿Y dónde está? o está entre, vamos a ver, bueno, una buena manera para encontrarlo podría ser ir a Mateo, al Evangelio de San Mateo, y retroceder un par de libros atrás, y ahí está Jonás. Jonás se caracteriza por ser de los profetas menores, no porque no tenga tanta importancia el libro de Jonás, sino por el contenido. Por ejemplo, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, son libros estos, hermanos, que pequeños, 2 páginas, 4 capítulos. Entonces, por eso se les dice profetas menores, no por el valor, sino por la cantidad de contenido que es poco. ¿Lo tenemos, hermanitos? Excelente. Para que esta serie, hermanos, para que esta serie podamos sacarle el máximo provecho, es importante que usted y yo podamos conocer la historia de Jonás. Entonces, para ir con balón adelantado, yo les motivo que para el próximo domingo ya tengamos leído todo el libro de Jonás, hermano. Solo son 4 capítulos. Pienso que en 1 hora lo podemos leer. Si nos sentamos 1 hora y está leído este libro, hermanos.
el capítulo 1 básicamente se enmarca en el llamado de Dios a Jonás. Es Dios llamando a Jonás. Ahí vamos a ver cómo Dios viene y llama a Jonás a que vaya a Nínive para poder predicar. El llamado de Dios a Jonás. Ahora, en la vida cristiana, hermanos, o en la Biblia, hay 3 tipos de llamados. Vamos a ver la siguiente diapositiva. 3 tipos de llamados. Número 1 es el llamado a Dios. Este es el llamado a ser salvos. Es el llamado a poder entregar nuestras vidas al Señor, poder decirle, Señor, tú eres mi salvación. Entonces, el primer llamado no es a algo, es a alguien, a Dios. Ese es el primer llamado que miramos en la Biblia. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué, hermanos? Sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación para cada persona. Ese es el primer llamado que recibimos. Es un llamado a Dios, a ser salvos en Él. Ahora, Dios quiere que, hermanos, que seamos, que todos los hombres sean, ¿qué? Pero Dios quiere algo más. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, la salvación no llega hasta este punto donde digo, bueno, entrego mi vida a Cristo y ya. Él quiere un pleno conocimiento de la verdad. El Señor está interesado en que nosotros podamos tener un pleno conocimiento, o sea, no un conocimiento a medias o un conocimiento frágil, sino un conocimiento pleno acerca de Él. El tercer llamado es el llamado al servicio en la iglesia local. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, Dios nos llama para que sirvamos, para que pongamos nuestros dones al servicio de Él en la iglesia local. Este es un llamado. Así que cada uno de los que estamos aquí recibimos este llamado para poder servir en la iglesia local, según el don que hayamos recibido. ¿Y cuál es el segundo llamado, hermanos? Es un llamado misional. Ahora, ¿cuál es este llamado misional? Es el llamado a compartir el evangelio y es el llamado a ser discípulos. Hablar a otros de Cristo es la gran misión de la vida. Y lo encontramos en Mateo, versículo 28, capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús les dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Entonces es un llamado misional. Estos son los 3 llamados. Ahora, el segundo llamado y el tercer llamado dependen del primer llamado o cuelgan del primer llamado. Si una persona no tiene la salvación del Señor, es una persona que no puede tener el llamado misional y no tiene el llamado al servicio dentro de la iglesia local. Así que, llamado a Dios primeramente, a ser salvos. Después el llamado misional y después el llamado al servicio en la iglesia local. Consulta. Dentro de esos 3 llamados, ¿cuál cree que fue el de Jonás? ¿Dios llamó a Jonás a servir a la iglesia local? ¿Dios le habló a Jonás para que entregara su vida a él? Entonces sería el llamado misional. Este es el llamado al que Dios le hace a Jonás. Jonás capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que el Señor está llamando a Jonás y le dice, Jonás, este es un llamado misional, es un llamado que vayas a Nínive y que puedas predicar el arrepentimiento. Que puedas predicar que necesitan experimentar el arrepentimiento en sus vidas, porque si no el castigo va a caer sobre ellos. Ahora, ¿quién es Jonás?
Bueno, primeramente, el nombre Jonás significa paloma. Eso significa Jonás. Y de alguna manera parece que Jonás quiso ser como una paloma, hermano, o sea, escurrirse del llamado de Dios, ¿verdad? Huir del Señor. Jonás era un profeta de Dios. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos habla cómo Jonás era un profeta de Dios en Israel. Entonces, cuando viene la palabra de Dios a Jonás, no es la primera vez que Dios le habla a este hombre. No es que Jonás nunca había escuchado la voz de Dios o el llamado de Dios, no. Él era un profeta de Dios. Era un hombre de Dios. Pero a pesar de ser un hombre de Dios, él fue tentado a ser desobediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Vino palabra de Jehová. Así que Jonás, un siervo de Dios, un profeta de Dios que ya estaba sirviendo en Israel. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ahora, el padre de Jonás dice que se llamaba Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. 6 características, hermanos, del llamado misional de Dios a Jonás. 6 características del llamado misional de Dios a Jonás. Es un llamado misional. Ve y pregona, ve y haz esto. La primera característica la encontramos en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Hermanos, hay una característica importante en estas dos palabras o estas dos acciones. Levántate y ve a Nínive. El llamado misional, hermanos, es un llamado imperativo. Tanto la palabra levántate, ve. No le está diciendo Dios a Jonás, Jonás te quiere levantar. Jonás quiere ir, levántate y ve. El llamado misional es un llamado imperativo. No es que Dios le está haciendo una sugerencia o le está consultando a Jonás. Jonás, ¿quieres hacer esto? Es una orden. Es una orden, Jonás. Tú necesitas ir a Nínive. Tu ministerio ha terminado aquí en Israel, Jonás, y ahora comienza en Nínive. Hermanos, la voz de Dios es una voz tierna, es una voz amorosa, pero cuando lo llama, es una voz imperativa. Levántate y ve a Nínive. Ahora, ¿cuál es la similitud, hermanos, entre esta expresión levántate y ve a Nínive y San Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos? ¿Cuál es la similitud entre estas frases? Imperativo. Es una orden. Hagan discípulos. Levántense. No es que Dios dice, hey, Henry, ¿querés hacer discípulo? No. Haz discípulos. Es tu responsabilidad. Así que la primera característica del llamado misional es imperativo. Es imperativo. Jonás, te levantas y vas para Nínive. Cuando Dios nos dice hagan discípulos, es un llamado imperativo. Así que de alguna manera, hermanos, cuando no hacemos discípulos, estamos actuando como Jonás. Y a veces condenamos a Jonás, ¿verdad, hermanos? No, hombre, Jonás, yo nunca voy a parecer a él. Pero cuando no somos obedientes al llamado imperativo de Dios, misional, de hacer discípulos, de llevar el evangelio, estamos actuando igual que Jonás. ¿Qué más miramos? En el llamado misional de Dios. Es un llamado imperativo, pero también es un llamado que tiene una localidad misional. Es un llamado con una localidad. Ahora, ¿cuál es la localidad para Jonás, hermanos, de su ministerio? ¿Cuál? Nínive.
dice el mismo versículo 2, levántate y ve a Nínive. Es Nínive, Jonás. Este es el lugar que yo tengo para ti. Jonás ha estado sirviendo mucho tiempo en Israel como profeta, pero ahora cambia tu lugar de servicio, Jonás, y es Nínive. Ahora Dios le está consultando a Jonás, ¿quieres que sea Nínive o todo en otro lugar? Él no, es aquí, Jonás, es Nínive. Ahora, ¿qué era Nínive? Pero Nínive, hermanos, se le conoce como la metrópolis de aquel entonces. Era una gran ciudad. A causa de esta ciudad, hermanos, iba creciendo en gran manera porque adoraban una diosa que se llamaba Istar, la diosa asiria del amor y de la guerra. Estas dos características tenía Nínive. Era un lugar que adoraban a la diosa del amor. Entonces había mucha inmoralidad sexual, mucha inmoralidad, pero también había mucha guerra. Hermanos, los comentaristas dicen que Nínive era un lugar, hermanos, donde ellos ir y matar a las personas de los lugares aledaños era como nada para ellos. Incluso comentaristas dicen que posiblemente, hermanos, quizás familiares de Jonás, amistades de Jonás habían muerto a causa de estas personas de Nínive, porque eran personas de guerra. Cuando hablamos de Nínive no era cualquier lugar. Por eso Jonás se siente ofendido cuando Dios le dice, ve a Nínive. Pero recuerden, el llamado misional de Dios tiene una característica. ¿Y cuál es? Imperativo. Es imperativo. Dios, Jonás, esto es lo que yo tengo para ti. Ahora, yo creo, hermanos, que ¿en cuánto andará la población de Zihuatepec, hermanos? Sí, hermanos. 110,000, hermanos. Quizás, hermanos, con Nínive era posiblemente el grande de Zihuatepeque, porque habían 120,000 personas. Y en el capítulo 4, versículo 11 dice, y no tendré yo piedad, le dice Dios a Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, hermanos, Nínive no era cualquier lugar. Era un lugar duro, tremendo. Pero Jonás necesitaba saber que el llamado de Dios es un llamado, el llamado misional tiene la característica imperativa. Ahora, esto me lleva a una conclusión. Jonás era un profeta de Dios. Y Dios le dice el lugar donde tiene que ser ministerio. Es un peligro intentar cumplir nuestro llamado misional donde Dios no nos ha llamado. Con alguien puede, bueno, Señor, tú me estás llamando a predicar, entonces puedo continuar en Israel. Señor, tú me estás llamando a predicar, entonces puedo ir, en vez de Nínive, puedo ir a Tarsis y siempre voy a predicar. No, Jonás, es Nínive. Hermanos, asegúrese de cumplir su llamado misional en la localidad donde Dios quiere que lo haga. Porque muchas veces, hermanos, nos dejamos guiar por nuestras emociones. Miramos necesidades por donde quiera. Pero aseguremos que estamos en la localidad donde Dios quiere que estemos. Nínive. Hermanos, Pablo luchó contra esto también. Hechos 16, 6. Vamos rapidito a Hechos, capítulo 16, versículo 6. Oiga bien, hermanos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga bien, oiga esto. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar donde en Asia. Dice, y cuando llegaron a Misia
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hermanos, Pablo dice, bueno, yo quiero ir a predicar a Asia, pero dice, no, no es ahí, le dice el Espíritu Santo. Bueno, quiero ir a Bitinia, no, tampoco. Wow. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. El Espíritu le dijo, sí, en Troas y Pablo. Wow, ¿había personas para arrepentirse en Asia y en Bitinia? Sí, pero no era el lugar para Pablo. Dios se lo hará aquí. Hermanos, asegúrese de cumplir su llamado misional en el lugar donde Dios quiere que lo cumpla. Es Nínive, hermanos. Es Nínive. Así que, hermanos, la localidad para cumplir el llamado misional es importante. No, ustedes dicen, no, si voy a predicar, no importa donde sea. No, sí importa. Sí importa. Es importante. Y entonces, yo soy pastor, pero no tengo la potestad de decir, bueno, ya hay una iglesia y voy a entrar a predicar. No, hermanos, es esperanza viva, el Señor me entiende. No es que no lo pueda hacer en otros lugares, pero mi responsabilidad son ustedes. Mi nombre, la responsabilidad de Dios. Llevamos dos características entonces del llamado misional de Dios. La primera característica es que el llamado misional es que, espérate, Dios nos pregunta, ¿quieres hacer esto? Ve y hazlo. Segundo, la localidad para cumplir el llamado de Dios es importante. Número 3, ¿cómo cumplir el llamado misional? ¿Cómo Jonás iba a cumplir su llamado misional? Versículo 2, la última parte. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Cómo Jonás iba a cumplir su llamado misional? Pregonando. ¿Y qué significa el término pregonar? Bueno, la idea de esta palabra es dar, llamar, dando voces a una persona para que venga. Pero también el término pregonar significa salir al encuentro para confrontar la guerra. Ahora, ¿cuál era la guerra que Jonás necesitaba confrontar? Una guerra de maldad, hermanos. Porque dice, su maldad ha subido delante de mí. Entonces, Jonás necesitaba salir al encuentro y mostrarle a Nínive que había una manera diferente de vivir. Pregona contra ellos. Y el término contra ya puede mostrar que no es un mensaje para abrazarlos, no es un mensaje para felicitar a Nínive, sino que es un mensaje de advertencia contra ellos. Hermanos, qué duro es que el gran Dios esté contra Nínive. Ahora, qué duro es que nuestro Creador, que el gran Dios, esté contra una persona desobediente que vive en pecado. Es justamente esta palabra, hermanos, contra. Jesús lo dijo en el Evangelio, el que no es conmigo es que contra. Hermanos, esto es fuerte. Si no estamos con Dios, es contra Dios. Ahora imagínense, ¿quién gana, Nínive o Dios? Ahora, ¿quién va a ganar, usted o Dios? Vamos, contra Dios. Dios le dice a Jonás, pregona contra Nínive. El término pregonar, hermanos, viene de una imagen que se utilizaba en la antigüedad para un heraldo. Un heraldo era aquella persona que llegaba antes del rey. Y el heraldo tenía que ir y anunciar a un pueblo la llegada del rey y el mensaje que el rey mandaba a decir. Ahora, una característica del heraldo era esto, hermanos, que el heraldo no podía ponerle al mensaje ni quitarle al mensaje. Si el heraldo le ponía al mensaje del rey,
si el heraldo le quitaba al mensaje que el rey había mandado, moría. Es que la chambita, hermanos, de heraldo no es fácil. Dios quiere que nosotros podamos pregonar. Jonás pregona contra este pueblo de Nínive. Un mensaje de advertencia. Me llama la atención, hermanos, esta frase, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Recuerdan en Génesis un lugar donde cayó fuego y azufre, hermanos? ¿Cómo se llamaba? Sodoma y Gomorra. Génesis 18:20 habla de la misma imagen. La maldad de Sodoma subió hasta el cielo y fue destruida. Hermanos, parece que el Señor es un poco tolerante ahora, ¿verdad? Cuántas maldades, y el Señor tranquilo lo miramos. Hermanos, la maldad está subiendo y llegará el momento donde Dios dirá: no más. Así como en Sodoma, así como en Gomorra, no más. Esta imagen de su maldad subió hasta mí es algo que ya no lo puedo tolerar, Jonás. Ya no puedo seguir tolerando la maldad de Nínive, por lo tanto voy a destruirla. Justamente lo que pasó en Sodoma. Entonces, hermanos, aunque ahora miramos la gracia de Dios, pero no olvidemos que esta maldad está subiendo y que llegará al tope, donde Dios dirá: no más, no más. Así que Jonás tenía que pregonar, y este es el mismo mensaje que nosotros tenemos que dar a este mundo: pregonar, anunciar, ser el heraldos, decirle a las personas: necesitas arrepentirte, porque tu maldad está subiendo delante de Dios. Llegará el momento donde Dios pondrá su mano. Dios va a decir: no más. Es un mensaje, hermanos, de advertencia a las personas que necesitan de Cristo, que necesitan arrepentirse. Así como Nínive, este lugar tenía que arrepentirse. ¿Usted cree que este mundo tiene que arrepentirse, no? Claro que sí. Los que estamos aquí ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Le hemos dicho: Señor, perdón por todo lo que estaba haciendo. No más. Ahora somos llamados a pregonar. La manera de cómo Jonás iba a cumplir su llamado era pregonando, anunciando. Usted y yo, la manera de cómo vamos a cumplir nuestro llamado misional es pregonando, anunciando a las personas que necesitan el arrepentimiento. Muy bien, llevamos 3 características. Hay una característica, la característica número 4, versículo 3. ¿Cómo respondió Jonás al llamado misional? Dice: porque he aquí, perdón, ya estaba con otro libro, hermanos. Dice: y Jonás se levantó, ¿para qué, hermanos? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde, hermanos? De la presencia de el Señor. Ahora, ¿cómo Jonás responde a su llamado misional? Hay una frase: huyendo. Huyendo. Es de esta manera como Jonás dice que se levantó para huir, para apartarse del llamado misional. Ahora, ¿cómo está respondiendo usted a su llamado misional? Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos huyendo. Estamos actuando al igual que Jonás.
Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, ¿usted cree que podemos huir de la presencia del Señor? No, porque uno de los atributos del Señor es la omnipresencia. Y el salmista lo dice: si me fuere a lo profundo del mar, ahí estás. Si me fuere a lo más alto, ahí estás. No podemos huir. Pero ahora, ¿cómo es que una persona que es profeta de Dios, que es un siervo de Dios, que conoce a Dios, está tratando de huir de la presencia del Señor? ¿Cómo es esto, hermanos? Porque no cuadran, hermanos. Jonás necesitaba recordar que no se puede huir de la presencia del Señor. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Es tremendo, hermanos. Pero cuando no estamos cumpliendo nuestro llamado misional, estamos haciendo lo mismo que Jonás, huyendo. Quiero darles algunas aplicaciones importantes, hermanos. Oiga, lo peor que puede pasar en la vida del cristiano es ser prófugo del llamado misional de Dios. Lo volveré a repetir. Lo peor que puede pasar en la vida del cristiano es ser prófugo del llamado misional de Dios. Jonás era un prófugo. Era un prófugo. Hay otra aplicación importantísima, hermanos. Mire el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué hizo, hermanos? Y descendió. Oiga bien el término descender. Versículo 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había, ¿dónde, hermanos? Bajado al interior de la nave. Dos veces. Descendió y había bajado. Versículo 15. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y lo echaron a dónde, a Jonás? ¿Eso qué, hermanos? Descender. Aplicación, hermanos. Entre más nos alejamos de la voluntad de Dios, más bajo caemos. Jonás, hermanos, primero desciende a casa, pero después desciende a dormir, pero después desciende a lo profundo. Entre más se aleja usted de la voluntad de Dios, más bajo caerá. Jonás cayó tan bajo, hermanos. ¿Qué sería el punto más bajo para Jonás? Quizás la profundidad del estómago del pez. Descendió a Tarsis, descendió a la nave para dormir, descendió al mar y después para que ¿cómo se llama? Un taxi submarino ahí, lo recogieran, hermanos, entre más nos alejamos de la voluntad de Dios, más bajo caemos. Otra aplicación. Dice que Jonás descendió a ¿dónde, hermanos? A Jope. Siempre habrá un Jope, hermanos, que nos lleve lejos de la voluntad de Dios. Siempre habrá un Jope para escapar del llamado de Dios. Pero ahí en Jope, ¿qué halló, hermanos? Halló una nave. Siempre habrá una nave que supuestamente le ayudará a aligerar que usted huya del llamado de Dios. Siempre habrá una nave. Yo no sé cuál sea su nave, pero siempre habrá una nave que se le va a presentar para no cumplir el llamado misional de Dios. Y siempre habrá un Tarsis para irse sin Dios. Siempre habrá un Tarsis. Ahora, ¿será que usted estará en Tarsis ahora mismo sin Dios, huyendo de la presencia de Él? ¿Será que usted ya descendió a Jope, ya tomó la nave, ya supuestamente está lejos de Dios y ya está en Tarsis, hermanos, sin Dios? Qué tremendo. Qué tremendo.
Característica número 5, hermanos. El propósito del llamado misional en la vida de Jonás. Había un propósito. ¿Por qué Dios estaba llamando a Jonás? Consulta. Si Dios es omnisciente, es omnipresente, ¿por qué Dios llama a Jonás? ¿Creen que Dios sabía que Jonás iba a salir huyendo de su llamado? ¿Sí? Aquí está el propósito, ¿por qué Dios llama a Jonás? Dios llama a Jonás, número 1, para transformarlo. El primer propósito, hermanos, no era la predicación de Jonás, no es que Jonás predicara, sino era transformar el corazón de Jonás. Ahora, mire el capítulo 4, versículo 2. Bueno, el versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó contra el Señor, porque el Señor había tenido misericordia de Nínive. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. El Señor necesitaba mostrarle a Jonás lo mal que estaba su corazón. El problema de Jonás no era predicar. El problema es que Jonás no quería predicar por su corazón. Dios tenía que enseñarle a Jonás que no es lo mismo saber de Dios que amar a Dios. Jonás dice: yo sabía. Jonás tenía mucho conocimiento de Dios, pero Dios estaba dándole una lección a Jonás y le dice: no es lo mismo lo que tú sabes de mí a que me ames a mí. El problema de Jonás era un problema de amor, no era un problema de conocimiento. Toda su vida había estado predicando en Israel, pero no amaba a mí. Hermanos, muchas veces el problema para cumplir nuestro llamado misional no es un problema de cómo hacer discípulos, es un problema del corazón. No estamos amando lo suficiente a nosotros para sentir la necesidad de compartir a Cristo. Así que el primer propósito en llamar a Jonás es transformar a Jonás. Hermanos, yo siempre había pensado: Dios me llamó a ser pastor para pastorear a la congregación, y a través de esto me he dado cuenta que el primer propósito por qué Dios me llamó al pastorado es para transformarme, para mostrar quién soy yo en realidad en mi corazón y cuánto necesito de Él. Entonces Dios nos llama primeramente para transformar. Se dice: wow, Dios me ha llamado a ser líder para guiar a esas personas. Sí, pero antes de guiar a las personas, el primer propósito por el cual le llamó a ser líder es para transformarlo. Es su transformación. Si no, no funciona, hermanos. Jonás necesitaba ser transformado. Aunque era un profeta de Dios, aunque estaba predicando de Dios, él no estaba amando a las personas como Dios las ama. Porque a pesar de cómo era Nínive, Dios amaba a Nínive. Así que muchas veces el problema para cumplir nuestro llamado misional no es en cómo hacerlo, sino en el corazón. Porque cuando vamos en el bus, no estamos dispuestos a hablar a las personas que van a nuestro lado. ¿Qué les digo? No, sí hay que decir. El problema está en el corazón. Hemos creado, hermanos, una salvación solo para nadie más. ¿Por qué no estamos dispuestos a ser discípulos? Porque solo estoy pensando en Él. Dios llama a Jonás para transformar. Que cuando el Señor le llame a hacer algo dentro de la iglesia, a desempeñar algún ministerio, recuerde, antes de llegar a ese ministerio a las personas, el primer propósito es su transformación, transformarle a usted. Segundo propósito entonces es el arrepentimiento. Dios le dijo a
Jonás, ve y pregona contra Nínive, lleva este mensaje de advertencia para que haya arrepentimiento. Dios quiere que usted y yo cumplamos este llamado misional para que las personas puedan arrepentirse. Y número 6, hermanos, la seriedad del llamado misional. ¿Qué tan serio es para Dios el llamado misional? Muchas veces para nosotros, bueno, hagan discípulos, prediquen el Evangelio. Está bien, Señor, cuando me acuerde lo haré. Pero ¿cómo mira Dios el llamado misional? Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. ¿Qué tan la seriedad del llamado misional? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hermanos, el llamado misional es tan serio para el Señor que Él dijo, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Levantó un gran viento en el mar. Hermanos, el llamado misional es importante para Dios. Hasta el grado que dice, levantó un gran viento en el mar. Ahora, ¿por qué el llamado misional es tan importante para Dios? ¿Por qué el llamado misional es tan importante para Dios? ¿Recuerdan qué es el llamado misional? Predicar, compartir a Cristo, ser discípulos. ¿Por qué para Dios es tan importante el llamado misional? Porque son personas que se están muriendo. Porque son personas que van a pasar una eternidad sin Él. Porque son personas, en este caso, por las que Él iba a morir, iba a venir a morir de nuestro lado, porque son personas por las que Él ya murió. Son personas. Son personas que tienen un alma, hermanos. Y que si no escuchan de Cristo y si no se arrepienten, van a pasar por toda la eternidad sin el Señor. Por eso es tan importante el llamado misional para Él. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. La idea de esta palabra, hermano, es expulsar un viento en el mar. Ahora, hay algunas imágenes fuertes aquí. Dice un gran viento, que hubo una gran tempestad en el mar, a tal grado que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, había una nave que se estaba partiendo porque alguien no estaba dispuesto a cumplir su llamado. Mira el versículo 4. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron en el mar los enseres. Ahora, ¿qué son enseres? El equipaje. Había un equipaje que se estaba perdiendo en las profundidades del mar porque alguien no estaba dispuesto a cumplir su llamado nacional. Imagínense, hermano, usted va en esa barca, lleva la provisión de la semana, lleva su ropita, tiene que alentar por culpa de alguien que no estaba cumpliendo su llamado nacional. Imagínense el propietario de la barca, hermanos, del barco. Tal vez ese barco era todo lo que él tenía para generar ingresos. Pero ese barco parecía que se iba a partir en dos, porque alguien no estaba cumpliendo su llamado misional. Versículo 5 también dice que los marineros tuvieron miedo. Habían tripulantes aquí que estaban a punto de perder la vida porque alguien no quería cumplir su llamado misional. Personas que estaban a punto de morir porque Jonás no estaba dispuesto, hermanos, a cumplir su llamado misional. Miembros de Esperanza Viva,
Hay muchas personas que se están muriendo sin Cristo porque tú no estás cumpliendo tu llamado misionero. Hay muchos bebés espirituales porque no estamos cumpliendo el llamado espiritual, el llamado misionario. Así que esto es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Para Dios, el llamado misionario es serio. Para nosotros también necesita ser serio. No es opcional. No es por si quiero. No. El llamado misionario para Dios es muy serio. Muy, muy serio. Algunas aplicaciones. El versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a Dios y echaron el equipaje al mar para que la nave pudiera, los enseres al mar, para descargarla de ellos, para que la nave pudiera estabilizarse. Aquí hay una aplicación importante. Nada podrá traer estabilidad a nuestra vida si no cumplimos el llamado misional. No hay estabilidad. Botaron todo el equipaje, pero este equipaje no era el problema. El problema era que no estaban cumpliendo su llamado misional. En el versículo 12 dice que el versículo 13 dice, cuando Jonás le dijo que por la causa de él la nave se estaba hundiendo, dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Otra aplicación. Nunca podremos estar en el puerto seguro si no cumplimos nuestro llamado misional. Dice que estos hombres, cuando ellos sabían que era Jonás el problema, pero no querían aventarlo, hermanos, a la profundidad del mar. Entonces ellos intentaron volver la nave a tierra, pero no pudieron. Hermanos, si no cumplimos el llamado misional, no vamos a estar en un puerto seguro. Siempre habrá carga en nuestros corazones. El versículo 10, cuando Jonás le dijo que el problema era él, dice que estos hombres temieron en gran manera porque sabían que huían de la presencia del Señor. Hay una aplicación importante aquí. Ser prófugos del llamado misional debe traernos miedo. Si usted es un prófugo del llamado misional, no está cumpliendo con su llamado de compartir a Cristo, de ser discípulos, eso debe de traernos miedo. Quiero terminar con esto, hermanos. 3 maneras para cumplir nuestro llamado misional. Versículo 10. Cuando aquellos hombres confrontan a Jonás. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y el versículo 9 dice, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El versículo 12 dice, tómenme y échenme al mar, y se os aquietará. 3 maneras para cumplir nuestro llamado misional. Cuando estos hombres le preguntan a Jonás, ¿quién es él? Él dice, soy hebreo. Eso significa, soy del pueblo de Dios. Para que tú puedas cumplir el llamado misional, primeramente tienes que saber quién eres tú. ¿Soy hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, tienes los otros 2 llamados anteriores que enseñamos. No, yo soy un hijo de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que cumplir mi llamado misional. Número 2. Para cumplir el llamado misional, necesito saber quién es el que me ha llamado. Jonás dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Para cumplir el llamado misional, en segundo lugar, necesitamos saber quién es el que nos ha llamado. El que hizo el mar y la tierra. Él es el que nos ha llamado.
Por eso Jonás aquí le cae el 20. Y él dice, no, es que Dios me dijo, ve a Nínive. No me estaba preguntando si quería ir, es imperativo. Cuando nosotros comprendemos quién es el que nos ha llamado, hermanos, quién es el Señor, no tendremos problemas en cumplir nuestro llamado misional. Y número 3, comenzar a hacer lo correcto, aunque esto implique irme al fondo del mar. Jonás le dice, no, échenme al fondo del mar, expúlsenme. Si usted quiere cumplir el llamado del Señor, comience a hacer lo correcto. Aunque esto conlleve irse a las profundidades del mar, empiece a dar pequeños pasos, haciendo lo correcto. Muy bien, ¿qué hemos dicho entonces esta mañana? Jonás, Dios llama al Señor con un llamado, Dios llama a Jonás con un llamado, ¿cómo se llama? Misional. Misional. Cada uno de nosotros aquí, si hemos sido llamados a salvación, tenemos el llamado misional y el llamado al servicio dentro de la iglesia. Hemos visto algunas características del llamado misional. El llamado misional es imperativo, no es por si quiere, hágalo. Hemos visto la localidad del llamado misional, Nínive. ¿Dónde lo quiere Dios? ¿Dónde quiere Dios que usted sirva? Tengamos cuidado de estar buscando otros lugares donde no sea donde Dios quiere que sirvamos. Como que a mí me ponga a cantar un domingo, hermanos. No. Le puedo apostar, hermano, que por respeto me va a escuchar desde a mí. Porque no es lo mío, hermano, no es lo mío. En cambio, los hermanos de la alabanza, qué bien lo hacen. Hermanos, en Nínive, es el lugar donde el Señor nos quiere vivir. Número 3, ¿cómo cumplir el llamado misional? Anunciando a las personas que necesitan arrepentirse. Hermanos, cuando el Señor sanó al endemoniado gadareno, dice que el hombre quiso seguir a Jesús y él le dijo, no, ve a los tuyos. Hermanos, quizás el Señor nos está enviando esta mañana a los suyos, a su casa, para que pueda predicar el mensaje del arrepentimiento. Jonás respondió huyendo al llamado misional de Dios. ¿Cómo va a responder eso? ¿Vamos a seguir huyendo, hermanos? ¿O vamos a decir, aquí estoy, Señor? También hemos visto que el llamado misional para Dios es muy serio. Esta mañana el Señor cargue nuestros corazones y podamos entender que el llamado misional, el llamado a predicar de Cristo a otros, el llamado a ser discípulos, no es una opción. Es serio para Dios, tiene que ser serio para mí. Muy bien, hermanos. Habiendo dicho esto, hermanos, yo quisiera seguir predicando, pero ya no tengo, ya se me terminó el bosqueo, entonces vamos a cerrar. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias, Señor, porque hemos entendido y comprendido lo serio que es para ti el llamado misional. Hay personas, Señor Jesús, que ahora mismo están muriendo sin ti, porque la iglesia, Señor, no ha tomado la responsabilidad del llamado misional. Esta mañana, Señor, nombre por nombre de los que estamos aquí, cargue nuestros corazones, Señor, para poder abrazar el llamado misional así como tú lo abrazas. Para que el llamado misional sea tan serio como es para ustedes serio, Señor. Bendiga, Padre Santo, por favor, nuestras vidas. Colóquenos en el lugar correcto, donde usted quiere que cumplamos nuestro llamado misional. Que sea, Señor Jesús, en la iglesia, que sea con nuestras amistades, con nuestras familias. Tú lo sabes, Señor, cuál es nuestra Nínive. Tú lo sabes. Salimos esta mañana, Señor, agradecidos por lo que usted ha hecho. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga.